Amigos, bienvenidos a un episodio más del AMPI. El día de hoy estamos llegando. Muchas gracias a Mauri Durán que le dio la vuelta para platicar Mauri, sobre te andábamos muchas correteando. cosas. Exacto. Vamos a platicar de lo que a ustedes les gusta, ¿no? Vamos a regreso ya de los bunkers que ha sido todo un tremendo éxito. También vamos a platicar sobre tu libro, que está muy interesante este tema. Y pues bueno, antes que nada, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está el calorcito? Lo estamos padeciendo ya. Lo bueno que ya está bajando un poquito, ¿no? Pero ¿cómo estás? Y muchas gracias por darte la vuelta. No, gracias a usted por la invitación. Un placer estar acá. Estoy un poco difónico, pero yo creo que es el día del año que he tenido la peor voz. Justo vengo a grabar un podcast. Ok. Pero Bueno, contento. la gente conoce tu voz. Bueno, vamos empezando y vamos a la mayor parte de esto va a ser en torno a ti y a tu libro. Y al final rematamos con algo de los bunkers, ¿ok? Sí. Yo recuerdo, Mauri y yo tenemos la fortuna, quizás es gracia para él, pero fortuna para mí, de conocernos hace ya muchos años. Después de haberme ya leído todo su libro, me di cuenta que creo que entiendo perfecto cuál es el momento donde tuve la fortuna de conocer a los bunkers, pero de eso vamos a hablar después. Pero me acuerdo que en esas primeras pláticas tú me contabas que ya escribías en revistas, ¿no? O sea, que tenías una inquietud además de ser músico y ¿qué estudiaste? Periodismo. Entonces, me acuerdo que tú ya me contabas y que coincidíamos en eso, que nos gustaba la prensa escrita, sobre todo de rock, ¿no? Exactamente, sí. Y supongo que de ahí nace un poco la inquietud de tu libro, o por qué escribir un libro, y por qué escribir un libro del proceso de canciones de los bunkers. Voy a tratar de... Sí, un poco, sí. Son múltiples factores los que me llevaron al libro. El factor principal yo creo que tiene que ver con mi hijo. Ok. Mi hijo acaba de cumplir 15 años y empezó a volverse un melómano igual que yo desde hace más o menos como un año y medio y un par de años, ya de manera así como muy enfermiza, Okay. que es como tiene que ser. Como empezamos todos. Exactamente. Y no solo eso, sino que también empezó a acercarse a la guitarra como un instrumento y como un modo de empezar a vertir toda esa energía adolescente. Claro, sí, totalmente. Y siento que la música él anda buscando, o sea, como que un día me di cuenta, anda buscando cierta, no lo sabe, digamos, yo esto lo veo como de afuera, pero anda buscando como cierta respuesta a algunas inquietudes que a uno le surgen en ese momento. Juveniles. Exacto, y que son las mismas que uno... Claro, uno pasó, las mismitas. y son las mismas que uno tiene hasta el día de hoy y que no somos Exacto. Pero sin embargo uno busca en cosas como la música, en bandas que te gustan, empieza a buscar respuestas de puta qué significa la amistad, el amor, la relación con los papás, y buscar un lugar en el mundo también. Yo creo que uno como que en las canciones trata de sentirse acompañado en ese proceso. Y coincidió con que a partir de la pandemia, coincidió que en Chile, después de muchos años nos volvimos a tocar, nos volvimos a juntar a tocar con los bunkers en medio de unas protestas muy grandes que hubo en Santiago y en Concepción. Y yo en cierta medida como que se me juntó como todo eso, medio me reencanté con el cancionero del grupo, que lo tenía bastante como dejado de lado hasta ese momento. Y dije, bueno, supongo que aquí hay ciertas experiencias que para alguien como el Gabriel, ¿cachai? Le puede servir. Alguien que está buscando, que alguien está empezando a armar banda, o alguien que solamente a lo mejor se acerca a la música para buscar respuestas, ¿no? Aunque no se dedique profesionalmente a ello. Claro. Entonces eso fue lo que me motivó a escribir. Ok. ¿Y cómo fue todo este proceso al final? ¿Cuánto tiempo te llevó? Seguramente aquí yo no lo he leído, lo voy a checar, pero creo que debe ser un resumen, como bien lo dijiste, de una anécdota seguramente, vivencias, etcétera. ¿Cómo fue este proceso y aproximadamente cuánto duró todo este show de escribirlo, bajar las ideas y demás? Mira, tiene como una parte que es como, o sea, tiene situaciones que son anecdóticas, pero en general lo que yo quería era como escribir
escribí un poco la historia detrás como de cada canción. Sí. Al principio tenía una idea como muy esquemática, como de una canción, una historia, una canción, una historia, una canción. Pero se me fue colando la historia del grupo entre medio y ya me di cuenta que no podía seguir ese esquema tan rígido. Y empecé a escribir a principios del 2020 y escribí como un par de meses, luego lo dejé botado casi un año y lo retomé el 2021. Y ahí ya me tomó poco tiempo, pero también hay otro factor que es que yo me hice amigo de un escritor chileno que se llama Alejandro Samuel, que está radicado acá en México. Okay. Entonces yo un día, como con mucho pudor, porque él es un gran escritor, le dije como, puta que tengo una idea para un libro, no sé. Entonces como me dijo, a ver, muéstramela, y él como que me puso el voto de confianza y me dijo, sé que esto está bueno. Y él también lo leyó y me invitó como a ver el libro de una manera más amplia y salirme un poco del esquema canción y canción. Y de hecho creo que se nota un poco en el libro, como que al principio parte como, de repente el libro se empieza a abrir, hasta que termina muy, muy, muy amplio. De ahí el proceso, si juntar esos 2 meses que yo creo que me ha tomado como un año, si juntara los periodos que realmente trabajé. ¿Eras muy disciplinado en ese momento? ¿Te pusiste una disciplina sobre todo en la pandemia, que no había tanto más que hacer, ¿no? Al principio no, pero cuando entró ya Sambra Sí, en la ecuación, ahí me discipliné porque él me decía, por ejemplo, quedan 2 semanas más, entrégame otro texto, dos sí. semanas más, entrégame. Y a mí me daba mucho pudor que él me estuviera ayudando y yo no Sí, cumplí. no corresponder. Claro, es como que como si de repente viniera Cuauhtémoc Blanco y te dice, oye, juntémonos a jugar a la pelota el domingo. Sí, No va a llegar atrasado como que sí, vaya a la hora, ¿cachai? sí, claro, claro. Pero entonces, estamos hablando de un proceso de un año, ¿no? Aproximadamente, sí. ¿Tú ya tenías claro como quién te lo iba a editar o fue todo muy orgánico, como dicen ahora las juventudes? O sea, primero dijiste, voy a hacerlo, Sí. ya teniéndolo, voy a buscar cómo sacarlo. Es que eso no lo tenía muy claro. Ujú. Cuando Alejandro empezó a editar el libro, me acuerdo que debo haber llevado yo como una cuarta parte del libro Ok, escrito. Y un día me dijo, oye, juntémonos a corregir, quiero corregir unas cosas. sí, Me hacía preguntas, me decía, ay, esto, ¿por qué? Sí. A ver, pongámoslo. Como me decía, a ver, explícame esto. Yo lo explicaba, me decía, eso mismo que me acabas de explicar, escribe en un párrafo seguido esto. Ah, perfecto, era como muy pedagógico. Y pasó un rato y como que yo seguí trabajando y él como que terminó, me hizo un comentario y al rato me dice, yo le acabo de mandar el manuscrito a una editorial. Y yo, ¿qué? O sea, él fungió de tu agente. Por así decirlo, Ujú. sí. Le debo mucho en realidad. Y Ok, él, y a través de él llegó Planeta. Se lo mandó a Juan Manuel Silva, que es un editor de Planeta en Chile. Le dijo, mira, estoy trabajando en este proyecto con Mauri, me gustaría mandártelo. Se lo mandó y a él le gustó. que no es Bueno, y poca otra cosa. editorial también, pero Que no es poca cosa, Planeta. no, y la verdad que el equipo en Chile son muy, le pusieron mucho cariño al libro. Sí, Respetaron mucho también el trabajo mío y de Alejandro, fueron súper poco inclusivos, la verdad. sí, sí, sí. Y así que no, me conté. Nos comentas ahorita que fue un poco, pues que fue muy estricto el proceso, bueno, tú personalmente, más bien con esta iniciativa, pero te quería preguntar, ¿qué fue lo que más conservas con más cariño, que te gustó mucho, el que disfrutaste demasiado en este proceso del libro? ¿Qué fue lo más difícil? Creo que las dos preguntas tienen la misma respuesta. Lo más difícil, haber sorteado lo más difícil, creo que es lo que más me gusta del libro y creo que es un libro súper honesto. No es un libro, por ejemplo, que no es una lista de los triunfos del grupo, al contrario, cuenta los claroscuros que tiene una Claro. carrera como esta, porque también me parece que compartir esa experiencia donde uno pierde, por así decirlo, también son muy valiosas para alguien que a veces, sobre todo hoy día que estamos metidos en un sistema como de redes sociales, donde todo, De likes. sí, y todo está muy aparente, y todos como que eh, postean o posteamos, porque quizás todos caemos en Sí, eso de claro. una cierta imagen y una cierta sensación, uno trata de proyectar algo. Me pareció bueno que el libro tuviera esa apertura, esa honestidad. Y eso es lo que más me gusta del libro, que el libro
no es autoindulgente, al contrario, porque creo que creo que se le da un valor, o por lo menos las cosas que para mí tienen valor artística Claro, o de la carrera del grupo, y también cuento los problemas, cuento las cosas que nos pasaban como grupo de amigos cuando nos separamos. Eso también yo creo que es la parte como más delicada porque también hay eh, sensibilidades que no son solo la mía, sino de la del resto de mis compañeros. Claro, tenías que tocar ciertos Exacto, puntos delicados, claro. ¿no? Y yo en esos puntos delicados, por ejemplo, cuando terminé ese capítulo se lo envié, le dije que lo leyera, Sí, claro. le dije que me interesaba, le dije, mira, así yo recuerdo las cosas y así es como me sentía. ujú, Pero me interesa que ustedes me digan también cómo se sentían ustedes porque me gustaría incluirlo en el libro. Entonces sí hay partes que digo, Se pucha, nota. nosotros sentimos esto, pero a la vez también sé que Álvaro y Gonza se sentían de determinada manera con respecto a nosotros, ¿cachai? claro. Entonces creo que todo eso era como muy... o sea, me gusta que esté así ¿Y hubo alguna disyuntiva en este proceso en cuanto te regresaron que pues a lo mejor no coincidían? O, pues obviamente no son sentidos y pensares diferentes, pero cuando tú integraste la respuesta o el pensar de uno de los otros integrantes, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿sí lograste como identificar cómo se sentían, el por qué sucedieron las cosas o por qué Sí, no? claro. Así como que amarraron o más bien ataron cabos que estaban ahí. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando nos volvimos a juntar en 2019, para esos conceptos que te dije de los movimientos sociales que hubo en Chile, Ujú. después nosotros tuvimos eh, una especie como de conclave. Sí, 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 claro. Nos reunimos varias veces, por lo menos 2 o 3 veces, y hablamos mucho de cómo se sentía cada uno, Ujú. de cómo se sentía cada uno, ahora que no habíamos vuelto a juntar, pero de también cómo se había sentido cada uno con respecto a la historia del grupo, a cómo las cosas habían terminado, todo eso. Entonces, en cierta medida, no era algo ajeno para mí, al Sí, contrario, sino claro. que por lo mismo me parecía importante que estuvieran como todos los puntos de vista incluidos, pero no creo que, yo creo que en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tuvimos un cansancio natural de mucho tiempo, por muchos años de estar trabajando juntos, como casi sin parar. Sí, sí, claro. Y, pero afortunadamente, y eso lo puedo decir con total sinceridad, este grupo, por ejemplo, nunca estuvieron en cuestionamiento, por ejemplo, los afectos, Claro. ni la admiración que cada uno tiene por cómo toca al otro. Nunca tuvimos ese tipo de problemas. Hay dos parejas de hermanos, es muy familiar la banda, entonces Claro. Sí, totalmente. yo creo que eso nos ayuda mucho como a asumir Yo lo veo un poco y a como sanar. que limpiaron la casa antes de volverla a Ah, habitar, por supuesto, sí. ¿no? O sea, Sí, más que pelearse, o que no, nada más hay que limpiar, quitar la basura porque la vamos a volver a habitar y queremos que esté limpia y que esta casa sea, ¿no? O sea, la casa, refiriéndome al grupo, sí. sea lo que ahora queremos mostrarle a la gente. Queremos invitar a nuestros fans a esta casa nueva. Y sin duda no podría haber sido como de otra manera. Claro, claro. Porque hemos leído, sobre todo tú y yo, y compartimos esto con amigos, millones de biografías de libros, de grupos, de gente, que también siento que eso a veces te impulsó a escribir un poco, ¿no? Fue Ujú. mucha inspiración de todo lo que hemos leído. Y en muchas se ve que de los grupos que tanto nos gustan, ¿no? Ejemplo, los Smiths, ¿no? Ellos nunca limpiaron esa casa y el resultado está en que nunca pudieron volverse a reunir, ¿no? Y ahora ya es imposible porque ya murió uno de ellos, pero bueno, O o tienes sea, el caso de los Ramones, que Joey con exacto, Johnny estuvieron 20 años sin hablarse exacto, y compartían la misma camioneta. Entonces yo creo que nadie, claro. nadie quería eso. Y es que es Eso, más común, ¿no? O sea, lo platicaba también negro cuando me dijiste de los Stones, que creo que ya ni se hablan tampoco, que vuelan. Es como, sí, al final, pues no sé, creo que se me hace muy extraño. Que, pues es como tú vas al trabajo, pues, conoces gente que le hablas, ¿no? Pero al final ustedes, como bien lo dices, pues son hermanos, tienen todo esto. Y creo que sí se percibe como en el, porque también hay muchas bandas que a lo mejor regresaron y lo que sea, pero no se ve como pues como el ambiente laboral. excelente ambiente laboral.
A mí algo que me gusta mucho del libro y que me tenía ganas de decírtelo en persona es que es un libro que se escucha. Y eso siempre es, para nosotros los fanáticos de las letras y los fanáticos de la música, se agradece. No es casi de poner las canciones cuando estás leyendo el capítulo y decir, no, ahorita vamos a hablar de casos específicos, pero Y no solo de las nuestras. sí, claro, en general, pero en el tuyo en específico, tu narrativa es muy descriptiva en cuanto a lo que son las canciones y eso de verdad quiero decirte que me gustó muchísimo, que te felicito Muchas gracias. y que poca gente ha llegado a este nivel de descripción de canciones, que al final es de lo que se trata un poco el libro, ¿no? Claro, sí, las canciones en el fondo es como al final terminaron siendo la excusa para contar la historia de los 05, pero Claro. siempre la vida son las canciones. También tiene que ver con lo que ha sido nuestro móvil como grupo al momento de trabajar. Nosotros siempre nos hemos dejado que las canciones nos guíen. Claro. Siempre hemos tratado de componer de la manera más eficiente, honesta y dentro de nuestras capacidades. Y lo que ha pasado con las canciones, o sea, las canciones nos trajeron a México, las canciones nos movieron Claro. de Concepción a Santiago. Siempre pensamos que es lo que es mejor para la canción. Nunca, cuando de repente por ejemplo, dicen, no, que, no sé, los Bunkers era una banda exitosa o famosa o reconocida, yo siempre lo veo, digo, pero porque las canciones son reconocidas. ¿Cachai? No es que, Ustedes. claro, como que siempre se lo tuvimos Claro, a las peleas. Sí, Sí. mira, yo cuando trabajé con Camilo Lara, que es el padrino de este podcast y la primera persona que nos hizo, bueno, el padrino, el que nos hizo el favor de ser el primer entrevistado, que aparte es vecino aquí, vive enfrente. Cuando empecé a trabajar con en EMI con él siempre me decía, es que hay una frase en la industria que a veces se nos olvida que es It's all about the songs. Y siempre se me quedó muy grabado eso, que a veces parece en estos nuevos tiempos que se olvida, ¿no? Lo importante que son las canciones. Es que la canción a mí como unidad de, de medida de la vida, creo yo, Sí. es como lo que más me importa, no sé, como que todo lo mío en canciones, en la canción en tal momento, en la canción con la que pasó esto, o esta canción, ¿por qué esta canción refleja esto? ¿Por qué no refleja esto otro? Todavía la canción me sigue como maravillando como formato, incluso como pieza de arte, Claro. ¿cachai? Está como sintetizar en poquito verso y en 3 minutos y medio. En ciertos minutos, Sí, claro. Tanto, o sea, como Contar una historia. sí, y me sigue maravillando encontrarme con canciones viejas o nuevas, que de repente digo, esta puta, está increíble. Y me pasa muchas veces que yo escucho canciones y no, como que no las pesco y un día me las pillo en una situación circunstancial y la canción ya la he escuchado 10 veces y Claro. de repente digo, claro, pero no de esa manera. claro. Y me sigue maravillando, y creo que, o sea, espero que no se me pase Eso es nunca. importante. Sí. No, y ahorita que dices el libro con las canciones y demás, quiero preguntarte algo que también está bien padre. De todas esas que aparecen en el libro, ¿alguna en particular que sea la que más representa algo para ti? ¿Cuál podría ser? Mm. Y Es si que, se puede, ¿por qué? Estaría también increíble. yo creo que la canción que le da título al disco o sea, el disco. Al libro. Es un disco de letras. El que le da título al libro me gusta mucho porque creo que en general su génesis eh, y lo que representa dentro de la carrera del grupo, como que creo que marca como un paso adelante para nosotros. Y creo que también en el momento en que los Bunkers se vuelven conscientes de, más allá de ser una banda de rock o de rock and roll, es una banda de rock chileno y latinoamericano. Eso me gusta mucho. Sí, creo que ahí es donde se empieza a marcar la diferencia de, bueno, esto no lo puedes tú necesariamente encontrar en una banda
Anglo, Claro. ni de Sheffield, ni de... Sí, sí, no sé, sí, de Manchester. claro. Entonces, por eso le tengo como la podría nombrar como una que me llama la Canción atención. para mañana. Ajá. Bueno, a mí hubieron varias partes que realmente me gustaron mucho del libro, pero me interesó mucho eso lo que decíamos, de cuándo nos conocimos y cómo fue nuestras primeras interacciones. Y tiene que ver mucho con que tú cuentas aquí que un día les diste una caja de discos, les dieron una caja de discos a los Café Tacuba para que de Vida de Perros, de la edición chilena, que es la edición que está, la portada que está en Spotify y en las plataformas es la portada de la edición chilena. Para que la trajeran aquí a México, yo en particular me tocó ver cuando José se lo dio a Rulo. Rulo dijo, no tenía mucha idea de lo que era el grupo, empezó a estar una zona en reactor, pero bueno, todos los Tacubos hicieron por ahí su labor de dar Sí, de echar a correr echar a correr el disco sin que estuviera editado en México, aparte, ¿no? Exacto. Entonces aquí hay una parte donde narras, cuando les llegó la invitación, me voy a permitir leerla brevemente, al primer Vive Latino, donde Mauri dice, recién cuando recibimos una nueva llamada del sello para que fuéramos a buscar nuestras copias extranjeras del disco, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando con Vida de Perro. Se había editado en México por el sello EMI, se editaría en Estados Unidos bajo la etiqueta National Records, y de todos los tratos que habían surgido entre compañías para que esto sucediera, no nos enteramos hasta mucho más tarde. Para ser francos, ni nos interesaba. Lo importante era que el álbum se estaba abriendo caminos en lugares insospechados, tanto así que recibimos una invitación para tocar en el Festival Vive Latino del 2006 en Ciudad de México. Por esas mismas fechas me llegó un correo de meme del Real. Estaba contento por lo del Vive y me contaba que la banda estaba generando ruido en México con un par de canciones. Como siempre, me tomé la información con más tranquilidad que alegría, pese a que antes de despedirse, Meme me decía, Llueve sobre la ciudad, es un hit. Y después viene un poco la parte del proceso, cuentas cómo Francis, que es el autor de la música de Llueve sobre la ciudad, la hizo, que al final no es una canción que hable mucho de que está lloviendo, sino que tiene como otras referencias. Como es una canción que no estaba dentro de la propuesta original del disco, pero se fue metiendo, y como ustedes no la habían escogido como sencillo, hasta que llegaron en ese 2006 al Vive Latino, donde nos conocimos, y se dieron cuenta de que era un verdadero hit. ¿Ustedes qué pensaban de México en este momento? Lejos de que no les interesara, cuando dijeron, vamos al Vive, ¿cómo era lo que ustedes pensaban de México? ¿Sabían que, no sé, Los Ángeles Negros ya habían hecho una carrera impresionante aquí? Sí, Y había muchas referencias de músicos chilenos, ¿no? sí, no era que no nos interesara, sino que Sí. más bien nos tomábamos mucho, es que la primera parte habla mucho, nos tomábamos con Sí. mucha calma todo porque generalmente en esa época, no sé cómo será ahora, muchas veces los sellos te decían un montón de cosas que se iban a hacer Y que nunca pasaban. nunca pasaban. Entonces por eso nosotros como que cada de estas cositas las tomamos con mucha cautela, porque esto de que prometerte, no, si el disco va a salir en tal parte, ya sí. Hasta que no hasta que no lo vea, como que no lo creo. Y entonces como que siempre nos tomábamos eso como con mucha tranquilidad. Y venir a México, mira, este país, cualquier cosa que te digan de él, hasta que no vienes, no hay forma de que podáis dimensionar cómo es. Claro. Entonces para nosotros venir al Vive era un regalo. Nosotros no teníamos, por ejemplo, sabíamos que era un festival importante, Sí. pero no teníamos idea de nada, nada. Yo, si me hubiese dicho antes, yo diría, deben haber unas 10.000 personas dando vueltas, Claro, sí. y ya, y bueno, y veamos qué pasa. Si vamos a tocar este medio de un montón de bandas, alguien le irá a gustar. Así, ¿no? Sí, alguien como. Está como bien. que sí, claro, Sí. como que sentíamos que todo era ganancia. Entonces fue todo como una sorpresa porque la recepción fue increíble, la gente sabía varios temas mucho más de lo que nosotros pensábamos. O sea, ya cantaban Ven aquí, Bueno Llueve, Miéntele. Miéntele. Y también como que había mucha gente esperando al grupo, como que había
Sí, se había hecho un trabajo ahí silencioso, gracias a lo de los Tacuba a la radio sí. y a MySpace también. MySpace, claro. Que también en el libro comento que el MySpace lo creó un mexicano. Nosotros no teníamos idea de lo que era MySpace, en Chile no era como Un tal. fan mexicano. Sí. Y Ok. él creó, Sí. él creó nuestra cuenta, nuestra página. Después ya nos entregó como los accesos y todo eso. Pero entonces todo como lo de México fue un regalo. Y eso es la parte del trabajo, por Sí. un lado. Y después ya todo lo que tiene que ver con las cosas, bueno, con el país mismo. Claro. O sea, imagínate, encima nos pusieron me acuerdo que nos llevaron a un hotel ahí en el Zócalo, Sí, en el Majestic, en el Gran Hotel de la Ciudad de México. y estábamos así, maravillosos. Sí, es el hotel más bonito de la Ciudad de México. No sé si el más lujoso ni es el más bonito. Pero sale en la película de Jason. Sí, está. Y comer, y disfrutábamos hasta fumar otros cigarrillos. Como ya estábamos comiendo cualquier cosa, y el ruido en la calle, y todo. Y todo lo que tiene México, que es como, sobre todo la Ciudad de México, que es como fascinante, colorida, intimidante, Sí. abrumadora a veces, etcétera. Y bueno, para finalizar con el tema yo sobre la ciudad, este fin de semana, después de que de terminar el libro, me vino a la cabeza que pensando en esta ciudad llueve mucho, como tú lo sabes ahora que tienes tantos años viviendo aquí. La gente está muy relacionada para bien y para mal. La lluvia es un tema de amor-odio. Y siento que la canción se identificó tanto a la gente, mucho por eso, y eso ya había pasado cuando Pasa el temblor de Soda Stereo, se había hecho tan famosa aquí en México, porque fue después del terremoto del 85. Claro. Entonces siento que hay dos cosas, lluvia y temblores, supieron por dónde llegar. Mira, no lo había pensado. Piénsalo de esa forma. Que lo dices de repente, si ya hay caos o todo, me vino a la mente una historia de un amigo ahí en el Instagram, que de repente una inundación a la y puso la canción, llueve sobre la ciudad, y así venía creo que en el transporte o algo así, ya sabes, todo el caos, putarrón, y como que sí, lo asocian tal cual a... En Chile también pero pasa lo mismo, se pone a llover y como que lo ponen en los noticieros, en la mañana en la televisión. Tremenda publicidad. Sí. Sí, muy raro también, aparte como que esa canción, y que lo explico un poco ahí en el libro, sí, también... No habla tanto de... No, lo que te iba a decir es que nosotros como se hizo tan sobre la marcha grabando el disco, Sí. y tampoco nadie tenía ninguna expectativa concreta con respecto a esa canción. Nadie como que la veía, pero nosotros era también como muy nueva. Solamente un amigo decía como, oye, y después como todo lo que, como, ¿dónde terminó? Pues, sí, totalmente. Que para nosotros fue como muy, como sorpresivo la retrospectiva. Que no estaba en la primera concepción del disco, en la primera maqueta, digamos, del disco, ¿no? No. Y justo también en la semana platicábamos de yo y mi esposa. Justo me decían, no, es que no me acuerdo ahorita que de todo el pasado y demás. Ella nos vio mucho en el Imperial, o sea, en el famoso Imperial. Cuando ustedes tenían este contacto, este acercamiento, seguramente también ahí coincidieron mucho que ese y todo el show. ¿Qué es lo que recuerdas de los primeros shows en México? O sea, que el amplio es razón un poco o mucho experiencias positivas y negativas. De estos primeros, no sé, la verdad, aquí más tal vez lo puedo agregar, disculpen, porque luego cuando me los con las fechas y todo, todos nuestros tiempos, es complicado. Pero la pregunta real es como, ¿cuál es tu mejor experiencia y la peor en tus primeros shows aquí en México? Que voy a entrar rápido, que es algo que se narra aquí en el libro, pero que también los allegados sabemos. Los Bunkers tuvieron una etapa de mucho éxito en los suburbios del Estado de México. Llámese Coacalco, llámese Catepec, Nesa, todo eso, ¿no? Vale. Podemos un poco juntar esa respuesta, ¿sí? ¿Por qué les iba también ahí? O yo creo que era otra vez, me choca, orgánico, o sea, era así natural, ¿no? Sí, porque tocábamos en lugares y realmente eran lugares bien rudos. Sí. Y el escenario sí montaba apenas. Y ¿por qué hay 1500 chavos aquí? Y movían el escenario, se movía. Sí, claro. Y
Y también eso que estaban todos como vueltos locos, ¿cachai? Como, eh, bueno, las tardeadas, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, eh, en lo que tenía de positivo eso, y que era muy bonito, que yo creo que es un espíritu que todavía es como el espíritu de la banda siempre, digamos que esa como, que andaba como colonizando, Sí, claro, sí, sí, ¿cachai? sí. Como andamos llevando la música para allá y lo estamos sacando a la cresta y lo estamos haciendo porque así tiene que ser. ¿Cachai? Yo conozco, tengo colegas, no pueden andar, pero con los cuales de repente converso y me dicen, yo prefiero tocar, hacer una fecha nomás en el DF, un año, una vez al año, y prefiero hacer otra, eh, aunque sea chiquitita, en Montevideo, pero Sí, hacer como todo el trabajo por la sí, sí, periferia sí, les da sí, como sí. lata. Y yo como que Sí. digo, puta, no, como, yo pienso que se trata de todo lo contrario. Yo creo que llega un momento a lo mejor donde te puedes dar ese lujo, pero en una etapa inicial yo creo que uno tiene que ir a tocar a todas partes. Claro. Y eso nos encantaba ir a tocar al Estado de México. Y, y lo malo también nos pasaban cosas, bueno, salieron persiguiendo con pistolas, ¿En dónde? ¿Dónde fue eso? me cagué, creo. Seguramente. Sí, Ecaterror, dicen por aquí. este que, Ecaterror. Quizá terror. Y es bien curioso lo que mencionas. Pues, tuvimos la oportunidad de platicar con los pericos, que también de repente hacen así conciertos en, no sé, ¿te acuerdas un lugar que no me acuerdo qué decisión, pero que había pura terracería y todo, que entonces les llegaba la tierra la tierra. hasta el escenario, pues ellos felices, ¿no? Porque la ¿Sí? gente, la banda, pues estaba encantada y ellos, creo que, pero tú, qué mejor que tú nos digas, ¿no? Yo creo que también si está lloviendo, si está X o Y, pues esa energía también se transmite a ustedes, ¿no? Como que también ves que la Sí, gente está gozando, pues al final yo creo que ustedes también como que la energía está, o cómo lo vives. sí, me acuerdo que íbamos a tocar un lugar que estaba aquí en las afueras, que se llama El Chango, El chango, sí. y era un tierral, Cuautitlán Izcalli. sí, en cuanto y era un tierral, y me acuerdo que, Porque no era el chango, era el estacionamiento del chango. y me acuerdo que tenía una, el camarín estaba debajo del escenario, Okay. Ah, no, ese sí era el chango. Es que después ¿sí? el dueño del chango abrió el estacionamiento para hacer Ok, conciertos. Sí, ok. sí, sí. Y me acuerdo que entraba a ese camarín y era una polvareda. No sé por qué estoy esperando aquí y no podía respirar. De puro polvo. Sí, claro. Y salía a cantar con la garganta así llena de tierra. Pero todo ese tipo de cosas uno como que decía, bueno, ya. eh, es lo que toca, pues es lo que hay que hacer. Y es algo como que creo que todo, yo lo entiendo que es el proceso, a lo mejor de todas las bandas que ya llevan un rato en la escena y demás, pues sí les sufren, ¿no? Sí tienen que de repente, pues, porque siempre hemos dicho que las giras por la ciudad, que pues vas en calor, a lo mejor vas en la camioneta y pues, no tiene buena suspensión, no tiene aire acondicionado, pues Sí, sí se les sufre, ¿no? sí, Muchos chicos ustedes también eso, que les gusta la música, que tienen una banda, pues tienen que sufrir, ¿no? No es como, o bueno, seguramente sí hay casos de únicos que no, ya directamente entran a escenarios grandes, no sé, supongo, claro. pero Sí, creo sí que los sí. hay. Pero en general una banda de las características como los bunkers se hace de otra manera. Sí, no, totalmente. Claro. Sí. Otra parte, ya para que terminemos con estas referencias al libro, que me gustó mucho, es cuando narras cómo fue que hicieron por primera vez un ska en Una nube cuelga sobre mí, Ah, claro. que tiene que ver con el gran Jorge González, que ustedes, algunos lo saben y algunos no lo saben, es el creador y no sé si es líder, no sé, Sí, sí, lo es. creador y líder El líder de Chile. de la Líder del rock chileno. de la mítica banda chilena de los 80s y 90s, Los Prisioneros, que a mí me tocó, yo trabajaba en este sello Noiselab y editamos un disco con él en ese periodo de tiempo que él estuvo viviendo aquí en México, y tú aquí narras cómo se encontraron con él, y él era un poco como el anfitrión de los músicos chilenos que estaban por eso. Ahí ya estamos hablando del 2009. Claro, 2008, 2009, por ahí. Ya estaban ustedes Incluso viviendo antes, aquí. 2007. Lo de una nube es como un poquito antes, porque nosotros cuando empezamos a venir, eh, Jorge ya estaba instalado acá. Sí, 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 sí. Y él nos iba a ver, a veces, incluso una vez Sí, 2007, sí. y tocamos con él en un lugar que se llama El Cuarto Piso. Ya. Me acuerdo que lo invitaba a tocar en el sur y eso. Exacto. Y luego él, bueno, aquí cuentas también que
A raíz de esto, él lo invitó a hacer su banda Exacto. en la edición del Vive Latino en Chile. Y que hizo una, bueno, no, a eso fue más íntimo, ¿no? Que hizo una versión de Ballout, el tema de John Lennon, Sí, ahí enfrente de ustedes, así como rápido. sí. Pero bueno, al final dice que él los invitó a tocar, claro, con ustedes en el Vive Latino, en otro Vive Latino, unas canciones de Los Prisioneros, We Are South American Rockers, ¿por qué no se van? Y no necesitamos banderas. Y que ustedes nunca habían tocado ska, ¿no? O sea, No era un ritmo que Sí. ocupáramos necesariamente. Y dices aquí muy claramente, ahí está es que al respetable, refiriéndose supongo que al respetable mexicano, le encanta el ska, cosa que a la fecha no se oye mucho ska en Chile, ¿o qué? No, Porque también, sí, pero ¿verdad? cuando dice el respetable se refiere como Hasta al público, sí, claro, sí. Pero nunca le dice público, siempre dice respetable. O a los delincuentes le dice colega. Y también dicen peña, ¿ustedes le dicen la peña? No, eso es en España nada más, o en Aquí, Chile peña al más. público, no. No. No, ok, eso en España nada más. Entonces aquí Es más pones universal, respetable. sí, el respetable. Aquí pones, ahí está el origen de nuestra canción, Una nube cuelga sobre mí. De los ensayos nos quedamos picados con el ritmo y obviamente nos sentamos a escribir e hicimos algo en ese estilo. Obviamente nos encantaban bandas como Madness o Specials y todos esos temas geniales de The Clash que están en esa frecuencia, pero nunca habíamos intentado algo así. A lo que voy con estas referencias y con esto que te digo es para los que no han leído el libro, que hay mucha gente, incluyendo Roberto, que tiene que leerlo esta semana. Le voy a hacer un examen del libro. ¿Cómo es como Mauri, con ciertas referencias, vas creando un poco la historia de la canción, ¿no? Y eso es bien padre. Yo quisiera de muchos grupos, sobre todo de rock en español, del que soy fan, digo, a veces la anécdota está de más, pero también pues, quieres conocer un poco más la intimidad, ¿no? Sí, y en ese sentido las canciones también sirven de excusa para... Porque yo creo que al final, yo creo que siempre me ha parecido que los grandes músicos siempre primero han sido grandes fans Exacto. de la música y tienen como una conciencia de la música que ha venido antes que uno, por así decirlo. Claro. Y en ese sentido el libro habla mucho de los Kings, habla mucho de los Beatles, habla mucho de Silvio, habla de Violeta Parra, habla de Los Prisioneros, habla de cómo en el fondo uno es parte de un engranaje mayor, creo yo. ¿Sí? No, siempre he visto eso, y ese engranaje mayor, que a algunos les gustarán más ciertos círculos, ciertas partes de una esfera o de otra, pero en el fondo estamos todos enamorados de lo mismo. Claro. ¿Cachai? Como de ese engranaje universal donde cabe, puta, Chabela Vargas y cabe Jules Castro. Sí, claro. También narras esta legendaria fiesta en casa de Pepe Casanova, donde me haces el honor de mencionarme, donde conocimos al que falleció hace cosa de un mes, Andy Rourke, el bajista de los Smiths, y también eres muy descriptivo de muy buena forma en el momento de narrar esas anécdotas, ¿no? Y tiene que ver con eso, como que también tú como músico y yo del otro lado de la música también hemos tenido la fortuna de conocer a nuestros ídolos, algunos, sí. No muchos, pero algunos. Y eso pues también es como muy importante que tú lo pongas de tu forma personal en un libro. Sí, porque también es bonito y sobre todo, por ejemplo, incluso más allá de la anécdota de lo de Andy Rourke, sí. Que cuando de repente tiene lo mismo que hablamos recién del corte, sí. O sea, mi primer concierto de rock fue un concierto de Los Prisioneros. Y después estar como, está ahí en un escenario y estáis tocando con él, es de los regalos que te da la música, porque seguramente si nosotros no hubiésemos ido a ese concierto de Los Prisioneros, con mi hermano, que también fue su primer concierto. Sí. Pero que dices que tenía 5 años. Tú lo llevabas de la mano. Es que nosotros nos llevaban nuestros papás. Los papás, sí. Claro, y nos tenían aquí. Un saludo a los papás de Mauri, que seguro nos van a ver. Unas personas increíbles, muy cariñosas. Muchas gracias. Uh-huh. Y bueno, entonces como de repente encontrarte con esa gente y que ya puta, le tomen también valor a tu música, yo creo que es de los regalos como bonitos que tiene, como tocar con tu ídolo, porque al final, me pasa, hace poco por ejemplo fuimos a tocar en un concierto de los que dimos con los Bunkers en Chile, ahora de regreso en Viña del Mar, compartimos escenario con
músico que se llama Eduardo Gatti, que él tuvo una banda en los 60 que se llamaba Los Blocks, Ok. 70. Sí. Y después hizo carrera de cantautor y lo invitamos a tocar y tocaba, hizo unos solos en Ahora que no estás, Sí, sí, y sí, todo. sí, sí. Yo lo veo y para mí él sigue siendo la persona que yo escuchaba cuando Claro, era chico, ¿cachai? Claro. Pues siempre se hacen como los ídolos, ¿no? Ahora supongo que también mucha gente, a lo mejor no está viendo que tiene su proyecto y todo eso, pues imagínate que digan, voy a tocar donde tocaban los Bunkers, que también está bien padre, ¿no? Como verlo de este otro lado, ¿cómo ves tú ustedes también resultan una figura que inspira a mucha gente que quiere dedicarse a esto, ¿no? Entonces, ¿alguna vez has tenido algún acercamiento con algún fan que también tenga su banda y todo, que te haya dicho, oye, ¿cómo? Pásame la fórmula secreta, ¿no? Casi, casi, que para ser un músico como ustedes. O más bien, ¿qué le podrías decir a la gente que nos está viendo como luego bien negro? Algo que tú les puedas transmitir de que, pues, para llegar a, no decir que a donde están, porque también les falta muchísimo de trayecto, pero sí pues, ¿cómo lo podemos decir? A llegar a tocar a un nivel alto. O sea, más bien, lo que creo que, o sea, lo único que puedo decir es que creo que hay que escuchar mucha música. Creo que esa es la mejor manera de aprender. Ensayar mucho también creo que eso es básico. básico, básico, básico. O sea, como ser majadero con el ensayo. Es la única manera de que llega un momento y tú no ni siquiera miras a tu compañero atrás Sí, y claro. sabes perfectamente de cuándo le va a pegar, cómo le va a pegar, y luego lo escuchas y ya sabes cómo está tocando, sabes cómo tienes que tocar con él. Eso no se da de ninguna otra manera que ensayando, 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 ensayando. Y lo otro que creo que es muy importante, ahora que está un poco ligado a lo de escuchar mucha música, es que eh, creo que uno necesita una educación integral para dedicarse a esto. Y lamentablemente no hay ningún lugar donde uno se pueda ir a educar para ser un buen músico. Y a lo que me refiero es que, o sea, uno tiene que preocuparse de leer, uno tiene que preocuparse de ver películas, no es solo música, uno tiene que preocuparse de ir al museo, de enfrentarse a una pintura, de reflexionar, de pensar, porque lamentablemente no hay o sea, hay escuelas de rock, pero eso no te lo enseñan. No, no. Pero tener como una especie de conocimiento periférico o sea, del arte en general, de las cosas que están pasando en el mundo, en tu país, en tu ciudad, todo ese tipo de interés y hay que alimentarlo y lamentablemente solo lo puedes alimentar tú. Nosotros tenemos la suerte de, como un grupo de amigos que vivimos de esa, que a ti te consta, Sí, de sí, sí. alimentarnos de eso. O sea, nos pasamos películas, nos prestamos los Sí, libros, claro, nos claro. compartimos los discos, alguien descubre un músico nuevo y que le vuelve la cabeza, y luego tenéis que escucharlo y todos los van y lo escuchan y lo discutimos y bla, bla, bla. Y eso, yo creo que de eso se trata. Es porque no podéis ser como alguien que es como la gasolina del músico, creo. El alimento. Ujú. No, y al final pues siempre están aportando, ¿no? Como bien menciona. Buena respuesta. Toma nota. Bueno, vamos llegando ya al final. Vamos a preguntarle sobre el presente de los bunkers. Ahora sí, Mauricio. Tuve la oportunidad de estar en los shows de, creo que fue 11 y 12 y 13 de marzo. 11 y 12. 11 y 12 en un estadio legendario a las afueras de Santiago de Chile, Santa Laura. Sí. Es Son, Santiago. Santiago, bueno, Sí. sí, Santiago. Yo sentí que era medio suburbano, pero sí, Santiago. Sí, en los suburbios, pero de Santiago. De Santiago, sí. Para mí fue impresionante. Mandé unos videitos por aquí que estuvieron pasando en el Ampli. Mauri tuvo unas finas atenciones conmigo y con otras gentes que hicimos el viaje desde México hasta allá. Para mí era muy importante, lejos de conocer Chile, que también había mucho en ese viaje de elemento turístico, también había mucho de ver cómo era una banda como los Bunkers y sobre todo regresando después de tantos años de tocar allá y la verdad fue para mí impresionante, ¿no? Un estadio, ¿cuántas gentes había cada noche en ese estadio? 34. 34. Un estadio legendario, ¿no? Había El primer estadio profesional de no, Chile. lo dijo Pedro Piedra, eso también. Sí. Y fue sobre todo para mí muy, muy reconfortante y me dio mucho gusto ver que estaban muy bien aceitados, muy bien afinados y que la energía en el escenario era la misma que yo había visto en ese primer Vive Latino la primera vez que vinieron. Y entonces todo esto desemboca en que ahora están haciendo una gira muy grande
Ahorita nos vas a decir si hay planes de un disco nuevo y para cuándo. Los auditorios. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es regresar otra vez vamos a decirlo, y no económicamente, pero sino a vivir de la banda o a vivir con la banda? Se siente bien porque en el fondo es como una familia que se vuelve como a reunir. Exacto. Creo que también estamos todos más viejos, obviamente, pero creo que calibramos las cosas de otra manera. Siento que ahora disfrutamos mucho más lo que está pasando que como disfrutamos en su tiempo las cosas que nos pasaban. De manera más también serena, pero siento que todos estamos más como concentrados, o estamos, probablemente al estar más viejos estamos más conectados también con nuestras emociones y las emociones que el grupo nos da, ¿cachai? Y eso es bien bonito de vivir. Lo otro ha sido como constatar que, pese a que estuvimos varios años sin tocar, 10, 9 años sin tocar, por alguna razón las canciones siguieron como dando vueltas y permeando y emocionando. Hoy día tenemos un público más amplio que el que teníamos antes, Claro. y que incluye a mucha gente que nunca nos había visto. Nosotros en los conciertos siempre preguntamos cuál fue el primer concierto. ¿Quién es su primera vez? Sí, su primera vez, y muchas veces como el tercio de la gente. Entonces, como que haya gente nueva, chavitos, adolescentes, que la Que sus música fans ya tuvieron hijos también, los que también, vivían así, sí, pues ya, Ellos ya tienen hijos. como nosotros pero también. los fans. Claro, entonces, eso yo creo que como que las canciones hayan seguido como trabajando solitas, y al final volvemos al tema de la canción. Eso como que nos llena de orgullo Claro. por las canciones. Sí. No sé, se me hace... Y también como han premiado canciones muy viejitas ya. O sea, el otro día, por ejemplo, en el auditorio tocar Canción para Mañana, Sí, sí, sí. creo que son canciones, Yo siempre me esperaba Amor en tu jardín, que son canciones que nunca se editaron en México. Entonces que toda el La gente auditorio lo cante, conociera, se sí. cantara, Sí, pues, esa, eso me llama mucho la atención y creo que nos sentimos como muy afortunados. Vienen cosas súper bonitas, vamos a ir a España por primera vez en nuestra carrera, algo que yo creo que del proceso anterior nos había quedado como un poco como la espina ahí como un poco metida de haber ido a España. Vamos a ir ahora en septiembre. septiembre. Sí, en agosto vamos a hacer una fecha en Estados Unidos. En marzo volvemos a hacer una gira en Estados Unidos más extensa. Vamos a seguir tocando en México de aquí a fin de año. El calendario está súper Sí, bastante movido. sí, lleno. Entonces, la verdad nos sentimos como agradecidos de que la gente responda así a la banda. La verdad, pensamos que no iba a ir bien, pero Pero no nos también. está yendo mejor de lo Bueno, que... 2 auditorios que me perdí porque también estaba yo en otro viaje. Sí, es que nada más se pasa viajando. Pero 2 auditorios, ¿no? O sea, Sí. el lugar. Sí. Yo le preguntaba a Mauri el viernes que comimos que sentía de estar pisando ahí los suelos que habían pisado, ¿no? No sé, Juan Gabriel, José José, o sea, grandes ídolos que esos ídolos sí trascendieron a Chile y que se conoce Sí, su claro. carrera, ¿no? Que les tocó a ustedes. Y pues sí, es una emoción, ¿no? Sí, también Aparte bonito. vinieron sus papás, perdón que te Sí, interrumpa, sí. ¿sí? No vino familia de Chile, porque el auditorio, pues es el auditorio y no cualquiera. Sí, vinieron mis padres y mis tíos. Y también era bonito para ellos porque en el auditorio está en el camarín, tú sales como a otra zona, Sí, y está el libro de firma, entonces está el libro de sí, Luis sí. Miguel filmando todas las fechas que hizo el año 2006 o no sé cuándo. Y yo los veía a ellos y yo como decía, no, sí, es bonito de compartir. Sí, Porque, claro. sí, obvio, es un lugar gigante. Yo te conté que había tenido la posibilidad de tocar ahí con Pepe, Pepe Aguilar. pero claro, o sea, tocar con tu banda y cantar tus Sí, es canciones, bien diferente. sí, claro, es distinto y la verdad es un honor pisar ese escenario. Y brevemente, ¿cómo fue, cómo cuando les dijeron, oigan, pues está la posibilidad, van a tocar en el auditorio, cómo lo recibieron, cómo les cayó? Es que fue algo como parte como de una planificación. Bueno, yo creo que ahora que tratamos de hacer una auditorio. Lo que sí nos sorprendió fue como
el segundo. Oye, sí, oye, hay que sacar otro ya. Este se vendió los boletos Claro. súper rápido. Sí. Súper rápido. Eso como que nos llamó mucho la atención. Entonces, también era un anhelo que teníamos, porque nosotros, el lugar más grande que habíamos tocado en México había sido el Metropolitan, con entrada, me refiero con boleto con pagado, Pagado. que no es un lugar chico, es un lugar maravilloso. hermoso. Increíble. No, pero siempre también nos había quedado la espina de hacer un auditorio. Pues ahora hacer dos, imagínate, fue como, no, Palomita, Sí. auditorio Palomita. palomita. ¿Qué, en términos musicales, qué onda con los Bunkers? Así brevemente. ¿Sí se está preparando algo para cuándo? Estamos sacando canciones nuevas, Ujú. suponemos que eso le vamos a dar forma de un disco. Sí. Sería como lo lógico. Yo creo que ya a esta altura, no sé, supongo que ya tirando para fin de año. Pero nada, eso ¿sabes qué nos tiene contento también? Que este proceso de vuelta venga acompañado de nueva música. Claro, eso es Que no sea importante. solo un ejercicio Sí, como de de nostalgia. shows. Sí. Claro. Ujú. Entonces, como insertar los temas nuevos en los shows. Rápido, ¿eso se lo plantearon al mismo tiempo o fue como que primero dijeron vamos a tocar y si vemos que hay energía y está ahí el hada de la inspiración, vamos a hacer o no? Siempre dijeron, si nos vamos a juntar va a ser para también hacer un disco. Yo creo que no fue Ni lo uno ni lo otro. Claro, fue como ya, a ver, juntémonos a tocar, veamos qué pasa. O de repente como, oye, alguien tiene alguna idea, así. Es todo muy... Se va todo dando como al Sí, mismo claro. tiempo. ¿Sí? Lo que a mí más me importaba que fuera un proceso, porque o sea, cuando tienes como una carrera como la nuestra, llega el momento de componer y yo quería que por lo menos fuera un proceso para todos como muy tranquilo y disfrutable. Que no estuvieran como todos sometidos a la presión de, ay, tengo que hacerlo de esta manera o tengo que cumplir ciertas expectativas porque la banda ya tiene una carrera. Y en ese sentido ha sido bonito porque las canciones Rey, Bajo los Árboles y Reyes del Alcahuano, a medida que han salido, la hemos ido metiendo en el set del show y se han insertado súper bien también. Con muy buenos videoclips, por cierto. Sí, sí, sí. Todos Sí, muy el buenos. arte. Y ahorita que dijeron de las nuevas canciones y demás, cuando regresaron al Vive Latino, pasó, fuimos Negro y yo por allá, te quería comentar una serie de cosas bien curiosas. Una fue que la gente también, en particular con el Rey, también me sorprendió que mucha gente A la de la cantara, sí. cañón, y ahí particularmente me hizo una rola muy padre. Pero la otra es que nos dieron ahí de Final Vibrativo unas playeras. Con Miguel Solís. Con Miguel Solís. Ah, con Miguel. Sí, vieron, ustedes tuvieron. Sí. Y pues luego íbamos regalando. Y unos dineros les preguntaba, a ver, ¿cómo están los bunkers? Todo el mundo contestaba, pero sí todo el mundo, yo quiero hablar de los bunkers, porque traíamos de O sí, TV. Pero sí, la de los bunkers fue así. A la gente que veía, que explicaba, playa, en los escenarios. No había para todos, cabrón. Voy a hacer qué bueno que mencionan a Miguel, porque Miguel también fue de las primeras personas que Claro. empezó a tocar acá en la Miguel, radio. sí. Sí, sí. Creyente, ¿no? Sí. Ahora se extraña mucho ese fenómeno de intentar descubrir así como naturalmente una banda que te guste y que poco a poco puedas, ¿no? Ahora ya todos son millones de plays y no, o sea, todo tiene que ver con un éxito inmediato y eso a veces a mí no me gusta mucho, pero es bueno que en el libro y ahorita que lo estamos platicando, pues tú recuerdas y mencionas tanto en Chile como en México y en otros lugares las personas que les ayudaron a ese camino, que fue largo. Sí, muy largo y de hecho yo creo que sí, en cierta medida el libro también faltó mucha gente, por supuesto. Sí, claro. Pero, porque hay más, lo que parece, pero tratar también yo creo que como que le hace justicia a gente que de repente te ayuda y que no aparece, pues. Claro. No aparece ahí como no está delante como del fondo. Y es imposible, fíjate, como armar una carrera sin... Sí, quien te ayude. Sí, claro. Es parte del engrane que viene. Así como hay gente que te perjudica. Exacto, Hay pero gente que te esa ayuda. esa hay que dejarla ahí. Esa hay que dejarla ahí donde está. Mauri, ¿se puede comprar el libro en línea? Está en las librerías de prestigio, yo Aquí les siempre vamos lo a veo. dejar el link en la descripción. para ¿En que la vayan. página de Planeta o dónde se compra?
acá lo pueden encontrar en el Péndulo, en Sí. Gandhi, está Pero acuérdate que ahora los jóvenes compran online, ¿no? online, en ¿Sí? Amazon, Ajá, ok. hay una página que se llama Buscalibre, Ya, que está, por ejemplo, buscalibre.com.cl, en el caso de los chilenos, pero también está .mx, y ahí también lo pueden comprar, y le llega a la casa. ¿hay alguna diferencia entre la edición mexicana y la chilena? Eh, Esta creo que es chileno. sí, Este es chileno Sí, porque es me chileno. lo, sí, que me lo mandas. eh, Que, creo que la calidad del papel es mejor. está muy, La primera edición está siempre muy fue bien bonito, editado sin tanto chilenismo. sí, trataba de poner, y cuando Sí. era un chilenismo igual en medio se Sí, entiende sí, sí. de que sí, Pero es pues, bonito el chileno. estoy contento, me gustó el diseño. Sí, Esta foto atrás la tomó Rubén Martins, sí, enséñala aquí, por sí, favor. que es un fotógrafo mexicano. Sí, conocemos a Rubén. Y la foto del interior también la tomó Rubén. Que La Rubén foto de es autor. trabajó con ustedes de hace muchos años, no. ¿Lo conoces de hace muchos años? Pero sí, de muchos Sí, años, sí, sí. porque siempre nos tomó fotos, Sí, sí, por pero eso. siempre él trabajaba Para el medios. medio, sí, Y cuando nos juntamos, eh, él también fue muy generoso con Francis y conmigo, con Lance. con la cinta. Entonces cuando se juntaron los bunkers fue como, no tiene que ser Rubén, porque también él nos había dado una mano en momentos donde Sí, claro, claro. si tu proyecto cuesta más sacarlo adelante. Sí, Sí, claro. Y, ¿Quién no? Ujú. ¿no? Sí, sí. Entonces llamamos a Rubén. Fue muy chistoso porque lo llamaron de la oficina y dije, no, mira, no, es que Mori con Francis van a hacer o sea, los chiquillos van a hacer una sesión y ¿Quieren? quieren que vaya a tomar fotos. Pero él pensaba que iban a tomarle una foto a Lanza porque tampoco sabía que lo Ya. Que no nos dio el tiempo de hablar de proyectos de lanza internacional, de Pillanes, pero bueno, Quedará para una próxima quedará oportunidad. para una próxima y que vengas con tu hermano también y Claro. platiquemos de lo que has seguido para los bunkers. Las fechas de los bunkers, pues también están en todas las redes sociales de los bunkers, que son como En Los bunkers oficiales. los bunkers oficiales en Facebook y en Instagram. Aquí van a aparecer para que vayan Y a en checar. Twitter, los_bunkers. Ok, porque sigue la gira, sigue. Ahorita antes de empezar el programa van a ir a Parque Naucal, hay un satélite y voy a ir a verificar que todo salga como debe salir. Sí, seguro estén atentos también en la red porque traemos ahí contenido para que la gente tanto les gusta. Y pues muchas gracias por darte la vuelta. Muchas gracias, Mauri. Todo esto que vieron ahorita, que estuvimos platicando, pues chequenla aquí en el libro. Qué mejor que plasmaban en las hojas cuando ustedes volar y pues se identifican, ¿no? Todo lo que ustedes ya están juntos está bien padre, pues voy a leer, ya me dieron muchísimas ganas. Y pues bueno, algo más que quieran agregar. Nada más. Nos vemos pronto, nos vemos. La invitación a conversar. Espero que la hayas pasado bien, Mauri. Por supuesto que sí. Tus redes sociales personales también si quieres, aquí las ponemos para que la gente vaya y te siga. Y Que no me acuerdo si en. ahí las Ahí las ponemos. ponemos. Ahí las ponen Ahí ustedes. las ponemos. No Y sé cuando estoy como Mauri Durano o Mauricio Durano. Aquí lo ponemos ahí en la parte para que vayan chequen todo lo que se viene. Y pues bueno, mucho éxito para todo el futuro. Este semestre se trata movidito. Muchísimas gracias. Y pues bueno, amigos, suscríbanse al mejor podcast del condado. Vayan a seguir a los bunkers en todos lados. Y gracias a Machín. Gracias. Gracias, César. César. Gracias Y a gracias a todos. Yuyu también. Gracias a Julián, Machín, todos. Bye, amigos. Nos vemos.